Shabbat Shalom, amados. Estamos aquí para honrar a nuestro Padre Eterno, para instruirnos en su palabra bendita, y vamos a pedir que Él nos acompañe en este tiempo. Padre amado, gracias, Abba Kadosh, Santo de Israel, por este tiempo, por un Shabbat más que nos permites, algunos de tus hijos, de tu pueblo, estar reunidos, congregados aquí en esta sinagoga, en este lugar de reunión, de adoración, de instrucción. Padre, gracias por cada persona que ha podido disponer su vida, su tiempo para estar aquí, Señor. También te pido, Padre, por cada persona que nos puede ver a través de las redes sociales, que tú bendigas su vida. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría, de entendimiento. Creemos firmemente que todo lo que está escrito es para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para estar preparados. Amado Padre, que tu Espíritu, Ruach, Santo, de verdad, nos guíe, Señor, en esta noche. Gracias te damos, porque tú eres bueno, Padre, tu misericordia es para siempre. En Yeshua el Mesías, amén. El tema para hoy es los 4 jinetes. Y amados, este es un tema que yo lo empecé a estudiar hace como 30 años casi, o quizás un poco más, no sé, cuando empecé en los caminos del cristianismo. Siempre me apasionó, me interesó mucho todo lo que tenía que ver con la profecía, la escatología, los últimos tiempos, la venida de Yeshua, ¿no? Todo eso. Y es increíble cómo el Padre nos va revelando, nos va mostrando. En Apocalipsis capítulo 6 vamos a leer de estos 4 jinetes. Y hay varias interpretaciones. Yo les confieso que hasta hace poco pensaba que estos jinetes eran, primero, ¿qué son? Vamos a tratar de interpretar, descubrir a la luz de la Escritura qué o quiénes son estos 4 jinetes. Pero también vamos a intentar ver cuál es el propósito, cuál es la función que cumplen estos jinetes. Y tercero, vamos a ver cuándo es que van a aparecer. Y en esa última pregunta, el cuándo, como yo lo veo en Apocalipsis, me imagino que la mayoría de ustedes también siempre pensamos que esto es algo que se va a manifestar en las vísperas de la venida de Yeshua el Mesías. Entonces, sin más dilación, en la introducción vamos a Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 8. Tengamos claro que es el propio Yeshua el Mesías quien le revela esto a Yohanan, a Juan, y le dice, Juan, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Recuerden los presentes que ando sin micrófono, entonces los sonidos me perturban un poco, me distraen y se me hace más complicado predicar. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía sal. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía sal, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario, y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Lo leo un poco rápido porque ya lo analizaremos después. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía sal, y miré, y aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y Hades seguía tras él, y le fue dada autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y por las fieras de la tierra. Hasta aquí tenemos 4 sellos, cada uno de ellos está vinculado, está relacionado con un caballo y un jinete que lo monta al caballo. Cada uno de ellos tiene un color diferente. El primero es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto es un amarillo verdoso. ¿Ok? Tengamos eso en la mente. Normalmente, ¿qué hacíamos nosotros, no?
¿Qué será esto? Entonces buscar un libro, un video, algún estudio de algún erudito, de algún maestro de la Biblia, por ahí leer, tratar de entenderlo a la luz de Apocalipsis. Quiero que comprendan que ese era el principal error que teníamos, que entendíamos en cierta manera, ¿no?, que el contexto es importante, pero el contexto de cualquier versículo o pasaje del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, el más importante ni siquiera es el propio Nuevo Testamento, es el Tanaj. Y lo hemos venido viendo en muchos estudios, pero yo realmente me sorprendí es porque este pasaje de los 4 jinetes, yo sí no pensé que estuviera relacionado con algo del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento. Porque se supone que uno lo ve como algo profético, algo del final, algo escatológico. Y a nosotros a estas alturas debemos entender y saber de que, aunque sean temas para el fin de los tiempos, también están anunciados ya desde el Tanaj. Entonces, comenzó mi búsqueda en esto, ¿no?, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como lo llama la mayoría, como se lo conoce. Y encontré varios pasajes. Vamos a analizar uno porque otra de las cosas importantes, amados, es que no es que un versículo o un pasaje ya no es la respuesta. Hay que armar un rompecabezas. O sea, Zacarías nos da una parte, Ezequiel nos da otra parte. Y ahí vamos armando y vamos a ver, complementando con Isaías, con Jeremías, y bueno, y ahí sale. Entonces, en Zacarías capítulo 6, vayamos por favor, los versos 1 al 3. Zacarías, recuerden que es el penúltimo libro del Tanaj. Zacarías capítulo 6, versículos 1 al 3. Ok. Mateo, así que ya estamos cerca. Malaquías, Zacarías. Capítulo 6. Dice los versos 1 al 3. Y vamos comparando, viendo las similitudes. Volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que saltan de entre 2 montes. Te dirá, a ver, carros, ¿qué tiene que ver carros con los jinetes y los caballos de Apocalipsis? Vamos a ir poco a poco. Salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro, los caballos, a ver, aquí tenemos carros, carruajes. Pero estos carruajes, obvio, no van a leer aquí carros y se van a imaginar ahí una van, un Ferrari o qué sé yo. No, o sea, carruajes de la época, ¿no? Entonces, cada carruaje está relacionado con caballos. Y el primer carro tenía caballos rojos, bermejos o rojos, ¿no? En el segundo carro, caballos negros. Ya comenzamos a ver caballos y los mismos colores, ya sabemos que puede haber alguna relación con Apocalipsis. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro eran caballos overos grisáceos. Bueno, este sí es nuevo, este nombre, ¿no, verdad? Pero además son 4 caballos. Y acá en Apocalipsis tenemos 4 jinetes con 4 caballos. Cuando hablamos de los carros, los colores, pues en la versión Reina Valera a los rojos le llama alazanes, ¿no? En algunas versiones tenemos caballos alazanes. Aquí nos dice en la versión textual caballos bermejos. Ok, si nosotros vamos al hebreo, el Tanaj, escrito en hebreo, la palabra es Adumim. Y Adumim significa rojos. Proviene de la palabra Edom, que Edom, recuerden que está asociado a Esaú, que Esaú era pelirrojo. Por eso es que la región donde Esaú construyó una nación era la nación de Edom. Todo esto tiene que ver con esto del rojo o rojizo, ¿ok? Luego tenemos negro, se entiende, blanco se entiende, y esos overos, aquí dice overos grisáceos. En la versión Reina Valera dice overos rucios. Bueno, el hebreo es la palabra barudim. Barudim significa moteados. Son caballos que tienen de varios colores, motas, ¿no? Como pecas, pero en grande, ya, ok. ¿Qué vamos a ver nosotros en este pasaje? Que en el versículo 4, Zacarías, que recibe esta visión, hace la pregunta, bendita pregunta, porque él dice que le pregunta al ángel que hablaba con él, Señor mío, ¿qué es esto? Recordemos que la visión no significa que algo es real, literal, lo que está apareciendo ahí.
en un paréntesis, por ejemplo, en un TikTok, ahora me doy cuenta, amados, es tremendo la cantidad de gente que ya hay con TikTok de raíces hebreas, es maravilloso. Escucho jovencitos, especialmente hay más mujeres, a varones casi no he encontrado, muchas mujeres, que mis respetos, cómo explican temas profundos y, amados, les dan palo, porque créanme que son atrevidos, malcriados, les dan durísimo. Que algunas hermanas les ponen: mi hermanita, qué paciencia que tiene usted hoy, mi hermanita, cómo la tratan, porque les dicen, judaizantes es un piropo, les dicen cosas horribles, y estas chicas explican y a ver por qué dices eso, ver este comentario, y lo analizan, ¿no verdad? Y entonces es interesante porque en medio de todos esos pasajes que se analizan con temas de raíces hebreas, encontraba también un pasaje sobre esto de Elías. Yo lo he explicado, ¿no? Entonces decían, bueno, pero decía una persona, Moisés, dicen que Moisés no entró en la tierra prometida, pero sí entró. Entonces yo, ¿qué? O sea, ¿en qué basaba este hombre? Esto me sorprendió porque este era de raíces hebreas. Y yo, ok. Dice, voy a demostrarles que Moisés sí entró en la tierra prometida, porque en la transfiguración se le aparece a Jesucristo, a Yeshua. Yo digo, ¿qué? O sea, no entienden lo que es visión. Entonces yo contesto y pongo, a ver, visión, la palabra en hebreo es tal y representa, significa que algo simboliza, representa. Si no, aquí, por ejemplo, Zacarías no tendría por qué preguntar, porque ¿a que no tienes ojos para ver? No, pues, cuando Pedro tiene una visión, 3 veces se le aparece la visión, ¿no verdad? En Hechos 10. ¿Y él qué se preguntaba? ¿Qué significará esta visión? En la visión aparecen animales inmundos y una voz que le dice, cómetelo. Pero él sabía que una visión en la perspectiva hebrea, y creo que en cualquiera, una visión es visión, no es algo real. Si tengo una visión que sé yo vi una cosa, no es que eso está ahí, estás mirando una visión, ¿no verdad? Entonces, en el caso de Moisés, ¿no? Yo le pongo a ver, Moisés es una visión. Además, la escritura dice que Moisés está en el Sheol, en la tumba, en el sepulcro. Y además hay otros versículos en el Tanaj que dicen que en la tumba nadie sale, nadie se despierta, nadie habla, nadie entiende, nadie ve, se pierde total conciencia de todo. ¿Cómo entonces puede estar conversando con Elías en forma real? Y me parece sumamente loco que una persona que enseña raíces hebreas en TikTok diga que esa es una prueba de que Moisés sí entró en la tierra prometida, porque claro, Yeshua y Pedro y todos están en la tierra prometida, no en el Monte Hermón cuando hay la transfiguración. Bueno, ese paréntesis, amados, porque aquí es una visión. Y la clave para entender que es una visión está en las propias palabras de Zacarías. Él pregunta qué significa, es decir, él ve caballos, él ve carruajes, pero sabe que no son caballos ni son carruajes, sino que representan algo, y él pregunta qué representan. ¿Cómo tengo que entender esta visión? El verso 5, y el ángel me respondió diciendo, estos son los 4 vientos de los cielos. Claro, si esto nos lo dijeran a nosotros, nos quedamos en las mismas, como, gracias, buena explicación, ya entendí. ¿Qué son los 4 vientos que salen de los cielos, de los extremos de la tierra? No entiendo. Porque viento, uno dice, es un huracán o una ráfaga fuerte, ¿no? Porque eso entendemos por viento. ¿Por qué? Porque esta es la traducción, amados, recuerde, esta es la traducción. Pero esto no fue escrito en castellano, ni en inglés, ni esto fue escrito en hebreo. Y la palabra en hebreo, si usted va al interlineal, aquí es ruajot. Ruajot es el plural de ¿qué palabra en hebreo? Ruaj. ¿Y ruaj qué significa? Espíritu. Por eso, el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, que significa el santo, porque ese ha es el artículo en hebreo, el la, los las, ¿no verdad? Entonces, no es cualquier santo ni cualquier espíritu, es el espíritu, el santo espíritu. Por eso es Ruach HaKodesh. Pero Ruach es espíritu. Entonces, cuando Zacarías pregunta aquí, ¿qué son estos? Y el ángel le dice, estos son los 4 espíritus de los cielos, ya bastaba. O sea, Zacarías entendió, porque él escuchó la respuesta en su cosmovisión, en su cultura, en su lenguaje hebreo.
con Torah en el corazón, algo que nosotros recién estamos comenzando a entender, a poner en nuestro corazón. En nuestro corazón. Entonces, estamos hasta ahí, amados. Estos caballos, estos carruajes que dice que son espíritus. Lo que pasa es que las palabras en hebreo, este es otro asunto, son tan ricas, es decir, una palabra significa muchas cosas. Por ejemplo, ruach exactamente es el Strong 7307, que significa viento, aliento, espíritu. Entre otras cosas, las principales acepciones son esas. Entonces, nosotros tenemos que definir cuál de esas cosas son de acuerdo al contexto. O sea, a ver, aquí, ¿qué será? ¿Verdad? Entonces, aquí podría ser vientos, pero como que vientos nos dejan que no, ¿no es cierto? No, vientos, o sea, no, pues ¿cómo? Y de igual, lo voy a ratificar como me gusta hacerlo, no solo con este pasaje, para que no nos quede la menor duda de que aquí se trata de espíritus, ¿ok? Además, la segunda parte de la respuesta es tremenda, y yo sé que cuando la mencione, ustedes lo van a tener más claro todavía. Repito el verso 5. A la pregunta de ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos? El ángel le respondió: estos son los 4 ruajot de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Podemos seguir pensando que son vientos? Pregunto a los presentes, ¿los vientos se presentan ante Dios? No. ¿Un viento puede presentarse aquí? ¿Soy el viento solano del oeste? No. No, es absurdo, por sentido común. ¿Podrían ser espíritus que se presentan delante del Adonai de toda la Eretz, de toda la tierra? Sí. ¿Tiene eso sustento en otras partes de la Biblia? Sí. Entonces, vamos por favor a Job, capítulo 1, verso 6. Que no deberíamos, porque yo debo ir a citar, o sea, a leer lo que no saben ustedes, y tengo que comprobárselos. Lo que ya lo saben, debería simplemente dar la cita, así que no lo voy a leer del texto, amado, porque ¿quién no sabe que Hasatán en Job 1, 6, ¿no verdad?, se le presenta a, dice, y estaban los hijos de Elohim delante de Adonai, estaban delante de él, y entonces se presentó también delante de él el adversario, Hasatán, ¿no verdad? Y el Eterno le preguntó, ¿qué fue? ¿Cómo estás, pana? No, pana no. ¿Qué has hecho? ¿En qué onda? ¿Y qué le dijo el otro? Vengo de recorrer la tierra. ¿Ok? Rodear, recorrer la tierra. Y amados, esa frase también la vamos a ver ya mismo. Entonces, los hijos de Dios, que eso es una frase, es que nuevamente, pues tenemos que conocer el hebreo, porque cuando se refiere a esos hijos de Dios, esos nefilim, son espíritus, son como ángeles, seres espirituales. Eso están desde Bereshit, capítulo 6, en el preludio, el antecedente del diluvio. ¿Ok? Entonces, vamos ahí más clarito. Otro pasaje está también en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19. Yo ya lo he enseñado anteriormente, pero como este no es tan conocido, lo vamos a leer. Primera de Reyes 22, 19. Dice: en tiempos del rey pagano, israelita pero pagano, Acab, que buscaba profetas que le anunciaran si tenía que subir sobre Ramot de Galat para atacarla o no, todos sus profetas decían: sí, lo vas a hacer leña. Y entonces Josafat, rey de Jerusalén, de Judá, le dice: pero ok, chévere tus profetas, pero ¿no hay algún profeta de Jehová? Como que me da más confianza los profetas de Jehová que tus profetas, con todo respeto, rey Acab, ¿no? Le dice: bueno, hay uno, pero este me profetiza siempre cosas que no me agradan. Llámelo, Micaías. Y Micaías se presenta. Y entonces, cuando Micaías se presenta, le dice a Acab: ¿debo subir o no sobre el Ramón de Galat? Y Micaías le dice: claro, sube, que el Eterno te lo ha entregado en tus manos. ¿Cómo le habrá dicho que el otro le dice: no te dije que este se burle de mí, que no me dice las cosas y que le tengo bronca? Se está burlando. Pero él estaba afirmando lo mismo que todos los demás profetas. Entonces, cuando le exige que le diga la verdad, Micaías dice: está bien, ¿quieres la verdad? Te voy a decir. Y le cuenta una visión
que tuvo Micaías. Eso es el versículo que vamos a leer en este momento. Primera de Reyes 22, 19. Y él le dijo: por eso oíd la palabra de Jehová. Vi a Jehová sentado en su trono y al ejército de los cielos alrededor de él, a su diestra y a su siniestra. Y decía Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Amados, hoy les tengo unos versículos que, nos van a pasar, pero así como que tomen un vasito de agua para que les ruede, porque se les va a atorar versículos. Porque no es la idea, no es la teología que nosotros tenemos, no es la idea de Dios. Nos han vendido, nos vendieron, yo les vendí en los años de que estuve extraviado de la verdad, un Dios que no es el Dios de la Escritura. Les dice: ¿quién inducirá? El Padre eterno, el Dios de bondad, de amor, de los planes perfectos y de todo lo demás, está preguntándole a demonios, a espíritus malignos, ¿quién será el que induzca a Acab, lo engañe, para que suba a combatir a la ciudad de Ramón de Galat y caiga muerto? ¿Ustedes se imaginan esto? Que aquí está Dios. A ver, ¿qué dicen el uno? Yo puedo hacer lo que sí, que se desvíe al espíritu de ceguera y él no se da cuenta y lo mata. A ver, otro. Yo puedo ser, qué sé yo, una chica hermosa que camine hacia las flechas y ahí lo cruza. No, medio viejo verde, pero no creo que quizás funcione. Otro. Y sale uno y le dice: yo seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. O sea, todos los demás dijeron: otra vez el diablín este nos ganó, ¿no? Porque dice aquí, amados, que se presentó un espíritu, y aquí es Ruach, ante Jehová, y le dijo: yo lo induciré. Y le dijo Jehová: ¿de qué modo? Y respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Todos sabemos que un espíritu de mentira no es un ángel, no es un espíritu bueno, es un demonio. Algunas veces me tocó a mí reprender y hacer liberación de personas con espíritu de mentira. Pero aquí estamos. A alguien, cuando le compartí esto, le trataba de hacer entender de que Satanás está en los cielos con Dios. ¡No puede ser! Pero así se fue. Y yo: ¿pero por qué no puede ser? Sí. Y le llevé este pasaje y le llevé a Job. Es que no cabe en mi mente. Porque si nosotros, dice la Escritura, que por el pecado somos separados, Él no puede estar en contacto con nosotros. Y tiene sentido esta reflexión, ¿no verdad? Dice que si nosotros, ¿qué nos separa de Dios? El pecado. Es decir, como pecamos, hay pecado en nosotros, Dios como que dice: fuchi, no, yo soy santo, tú no. ¿Cómo es posible que bajo esa premisa en el cielo esté el Rey, esté Dios en su santidad y estén los cochinos espíritus inmundos ahí habitando con Él? Y aunque no nos compete dar las explicaciones de las cosas extrañas y de los misterios de Elohim, pues estamos viendo en la Escritura que es así. Y yo lo que atiné a contestarle a este hermano en esa ocasión fue: estás confundiendo intimidad y relación. Cuando tú estás en santidad, cuando te has arrepentido y apartado del pecado, está abierta la puerta para la comunión, para la intimidad con el Padre, para que tú y Él tengan una relación de padre e hijo. Estos espíritus y demonios no buscan ni tendrán jamás intimidad con el Padre, y están ahí porque son sus esclavos, son sus siervos. Él los utiliza como le da la gana. Aleluya. Esos son. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Va a decir algo? No. ¿Ok? Entonces, amados, creo que con todas estas explicaciones vamos disipando en nuestra mente y quitando ese bloqueo de que estos ruajot, espíritus, son espíritus no buenos, son espíritus malignos que están al servicio de Dios. Él los utiliza.
¿Por qué se nos hace complicado entender eso? Por muchas cosas, ¿no? Como el bloqueo que hace un momento comenté de que no podrían estar juntos Dios y los demonios. En ningún lado dice que no pueden estar juntos. Más bien dice lo contrario, que están delante de su presencia y que comparecen ahí. El mismo pasaje de Zacarías también dice que estos ruajot se presentan, ¿no? Así no decía el pasaje, delante del Señor de la tierra. ¿Y se presentan para qué? No se presentan a doblar sus rodillas y a reconocer su majestad, su señorío. Obviamente que no. Se presenta para decir dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y para dar ideas de un plan que tiene el Eterno, para ver si es que el Padre les dice que hagan o no hagan. Pero amados, vamos a ver más todavía de eso, porque la segunda pregunta es ¿cuál es la función o propósito de estos ruajot? Ya sabemos por el texto que no son vientos, son espíritus. Vamos a Ezequiel capítulo 7 versos 1 al 3. Ezequiel capítulo 7 versos 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú hijo de hombre, di, así dice Adonai Jehová a la tierra de Israel. El fin llega a los cuatro extremos de la tierra. ¿Qué llega? El fin. El fin. Por lo tanto, esta es una palabra para el fin. Y tenemos otra vez este 4, hermanos. 4 carros, 4 caballos, 4 extremos de la tierra. Okay. Dice el 3, ahora el fin viene sobre ti, lanzaré mi ira contra ti, te juzgaré según tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. ¿Quién es el que traerá? Jehová. Él traerá. Son palabras de, nosotros solemos usar la frase juicio. Es otra de las cosas que vamos a cambiar, ya van a ver algo, porque solemos decir, no, juicio divino. Eso es un juicio, juicio. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre juicio y sentencia? El juicio es un proceso y la sentencia es el Veredicto. la veredicto, la decisión. Correcto. El juicio es el proceso. Cuando si algo o alguien está en juicio, no puede haber castigo. Porque si un juez sin sentencia te castiga, sería un juez injusto. Entonces, es otro error que nosotros solemos usar, decir juicio divino. A ver, si algo malo está pasando y creemos que es algo que hizo Dios, es una sentencia, es un castigo ya, no es un juicio. ¿Está conmigo? Ok, pero vamos a ver por qué es importante esta aclaración. En el mismo Ezequiel, con este leí solo esto, amados, pero usted pasa leyendo todos estos capítulos hasta llegar al 14, son las razones por las cuales va a venir esas sentencias. ¿Sí? Él está anunciando que su ira, y que todas las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Judá, iba a venir un castigo sobre ellos. Y aunque dice el fin, podríamos ver ahí algo interesante, que esa es otra cosa que también he visto algunas discusiones en los TikTok y algunas cosas, que algunas personas dicen, pero eso es para el pasado, eso fue ya en Jerusalén. Otros dicen, no, eso solo es para el futuro. Y yo, por lo que voy aprendiendo, voy mirando en este tema incluido, lo que pasó, pasará. Lo que sucedió fue un anticipo de algo que Dios va a hacer más adelante. ¿Sí? Entonces, en el contexto del tiempo de Ezequiel, son sentencias que traen el fin sobre Jerusalén y el templo. Y así pasó. Pero no lo limita a eso. Porque si fuera así, no aparecerían los jinetes en Apocalipsis. ¿Sí? Porque Apocalipsis fue escrito en el año 90 de nuestra era y Jerusalén cayó en el año 586 antes de nuestra era. Por lo tanto, aquí vamos a ver, les voy a mostrar los mismos 4 jinetes con las mismas sentencias, los mismos ruajot, pero en una misión de castigar al pueblo de Dios en tiempos de Jeremías, de Ezequiel, de la caída de Jerusalén. Pero luego los tenemos alistándose y preparándose para ejecutar las sentencias del Eterno en los tiempos finales, en los que usted y yo estamos viviendo hoy. Ezequiel capítulo 14.
el verso 21, amados. Va a ver aquí, se va a sorprender. Por lo cual así dice Adonai Jehová. Y no note que no es coincidencia que en muchos de los versículos hoy no estemos viendo Elohim o Shaddai, sino Adonai, porque es el señorío, es el Adonai, el Señor, el que ordena los juicios, las sentencias. Por lo cual dice Adonai Jehová: ¿cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén? A ver, ¿quién lo va a hacer? Adonai. ¿Contra quién? Contra Jerusalén. ¿Qué enviará? Mis 4 juicios terribles. Y aquí busqué la palabra hebrea y resulta que aquí la palabra es Shefatim. Shefatim viene de Shefet, que significa sentencia. Shefatim es plural, sentencias. Ya di la explicación, por lo tanto voy a leerlo con una correcta traducción. Por lo cual dice Adonai Jehová: ¿cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 sentencias terribles? ¿Cuáles son esas sentencias? La espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para cortar de ella a hombres y a bestias. ¿Qué tiene que ver, pregunto, esto con Apocalipsis capítulo 6? Si nosotros ya mismo vamos a Apocalipsis, vamos a ver que el 4.º caballo, el caballo amarillo verdoso, es el caballo que se lo muestra como mortandad. Pero a diferencia de los otros 3 caballos, se desglosa la forma en que causará esa mortandad en la tierra. Y es exactamente las mismas palabras que encontramos aquí: espada, hambre, bestias salvajes y plagas. ¿Ok? Téngalo ahí. Vamos a leer antes de cambiar de porción bíblica, porque la palabra aquí que se traduce también pestilencias, ¿no verdad? Dice pestes en una versión, en esta, por ejemplo, en la Reina Valera dice pestilencia. La palabra hebrea es deber. Deber significa plaga, ¿sí? Plagas, plagas. Y ya usted escucha plagas y estamos pensando en ¿dónde? Egipto. Ok, yo ya he hablado de eso, amados. Porque los sellos que estamos leyendo de los jinetes son previos al toque de las trompetas. Y los toques de las trompetas son plagas. ¿Ok? El verso 22 dice: pero será, y esto, amados, toda palabra, por fuerte que es, tiene una esperanza. Y este versículo es el versículo, amados, de la esperanza. Así que quiero que se concentren en este versículo, el 22 y el 23. Pero será dejado un remanente. Diga conmigo remanente. Remanente. Amados que están viendo esta transmisión, alce sus manos. Alce sus manos, los que están aquí presentes, y digan: Padre eterno, Padre eterno, Padre eterno. Padre eterno. Si usted entendiera lo que significa esto, lo diría gritando: Padre eterno, Padre eterno, hazme parte de tu remanente. hazme parte de tu remanente. Porque así como hubieron ruajot, justicieros, que aplicaban la sentencia a los desobedientes del tiempo de la caída de Jerusalén, el Padre activará a los jinetes de Apocalipsis, sus ruajot de los últimos tiempos, para traer sentencia peor, 10 veces más terrible, sobre los desobedientes de este tiempo y de esta era. Y como en el tiempo de Ezequiel había un pequeño remanente que amaba el Shabbat, la Torah, y honraba al Eterno y sus mandamientos, así habrá en los últimos tiempos un remanente que somos usted y yo, que también seremos preservados. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Será dejado un remanente de hijos e hijas que salgan y vengan a vosotros, y entonces
al ver su conducta y sus malas obras, entenderéis aliviados la calamidad que mandé sobre Jerusalén, de todo lo que mandé sobre ella. Sí que os aliviarán. Cuando veáis su conducta y sus malas obras, entenderéis que no sin razón hice lo que hice en ella, dice Adonai Jehová. Usted y yo, si no nos hemos ido a dormir para el regreso de Yeshua, que está, amados, muy cerca. Cuando veamos las sentencias, el sufrimiento, la muerte, las plagas, amados, por favor, concentren en este mensaje, porque usted lo va a ver y le va a doler. Ver a su gente conocida, amada, sufrir. Lea las plagas de Apocalipsis. Querrán morirse y no podrán morirse. Y por mucho que a usted y a mí nos duela, algo que ninguno de nosotros dirá es: Él es injusto. Porque al ver su conducta, sus malas obras y su transgresión de la Torá, entenderemos que no sin razón el Padre está ejecutando su sentencia. Aleluya. Es tiempo. Queda poco tiempo para que se arrepientan de transgredir su Torá perfecta, maravillosa y eterna. Pero Él no tendrá por inocente al culpable. Y toda persona, por muy buenas intenciones que tenga, justificativos, por muy teología y lo que haya heredado mentiras, si hasta se llaman gentiles, que significa paganos y fuera de pacto, si tú te sigues queriendo considerar un gentil, tú mismo te estás automaldiciendo, amado. Tú mismo te estás quedando fuera de pacto. Si tú crees que la Torah fue hecha para los judíos, lee tu Biblia, porque fue hecha para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel. Amén. Y tú y yo somos Israel, descendientes de Abraham. Amén. Y si en el pasado Él no perdonó a los que la transgredieron y profanaron sus días santos de Shabbat, no lo hará en el último tiempo, porque Él no cambia. No es hijo de hombre para cambiar, para mentir y para arrepentirse de algo que Él decreta. Amados, tercera pregunta que vamos a responder: ¿cuándo? ¿Cuándo aparecerán esos 4 jinetes? No se trata de dar una fecha y decir: en el año tal, en el mes tal, o cuando aparezca esto, cuando el anticristo. No. Veamos lo que la Escritura nos declara. En mi consideración, por lo que estamos analizando de los pasajes de Ezequiel y todo lo demás, Zacarías, estos 4 jinetes, escuche, siempre han estado en servicio a la orden de Adonai. Siempre han estado. Todo lo que pasó y lo que ejecutaron en obediencia, porque no les queda más que obedecer, en los tiempos pasados, lo obedecerán en los tiempos futuros. Por lo tanto, cada vez que vemos que hay mayor frecuencia e intensidad de las plagas, de las pestes, cuando estábamos horrorizados en el mundo por el COVID, tenga claro que ese jinete estaba cabalgando en el ámbito espiritual, amados. Estaba cabalgando. Ahora, yo lo anuncié hace 2 veces, amados. Hace 2 años la guerra, que tenía que haber guerra en Europa, y hay guerra en Europa. Y que eso iba a ser la puerta para una guerra mundial nuclear, y eso va a ocurrir. El caballo negro está cabalgando, cabalgando y cabalgando, y nuestro enemigo no es Putin, ni Zelensky, ni Biden, ni nadie. Porque estos tipos solo son siervos. Porque así como los espíritus que hemos visto, los ruajot, son siervos que ejecutan órdenes, también lo son los seres humanos sin que lo sepan y se den cuenta. Recordemos que Daniel, por ejemplo, en tiempos en que él servía a Nabucodonosor, él entendía quién era Nabucodonosor y no se postró y no daba su brazo a torcer respecto a que, por mucho que lo honre como humano, como rey, no era Dios. Sabemos
que Isaías llama mi siervo, dice Jehová, sobre el rey persa Ciro. Y sabemos por Jeremías que Dios llama a Nabucodonosor, al rey de los caldeos, mi siervo. ¿En qué medida estos hombres fueron sus siervos? Si mataron, descuartizaron y fueron sanguinarios, porque el Padre estaba usándolos para determinar y ejecutar sus sentencias contra Jerusalén. Cuando esto se está escribiendo, se va a cumplir, pero para cumplirse en el mundo se requiere que los demonios cabalguen, estos ruajot cabalguen y activen y muevan situaciones, pero finalmente van a ser ejecutoriadas por seres humanos. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, en ese tiempo, quienes eran inducidos, como vimos el espíritu que indujo acá para hacer algo, estos ruajot inducen a Nabucodonosor para que vaya y queme y destruya Jerusalén, el templo y todo, aunque los cristianos en ese tiempo decían, es el templo, es la casa, nunca va a pasar. Oh, Jeremías, no hables cosas tan feas. Dios es bueno, Dios es lindo, Dios es amor. Ese es el mensaje del evangelio. Nunca va a pasar. Pasó. Los ruajot cabalgaron, y por mucho que el pueblo ore para que no ocurra, nadie va a cambiar los decretos de justicia del Eterno. Y él lo decretó y lo hizo. Y para ello utilizó a hombres como Ciro, como Nabucodonosor. Pero estos hombres no es que podían hacer y deshacer, iban a quedar impunes. Porque lean la escritura, como luego el mismo profeta dice, y esta es la sentencia para Nabucodonosor y para el rey de los caldeos. Tanto primero eran usados por el Señor como marionetas, hermano. Ellos destruían Jerusalén, castigaban al pueblo de Dios por sus abominaciones y por profanar su Shabbat y desobedecer su Torah. Y luego, igual ellos recibían su castigo. Y también ellos cayeron en manos de otros. Esto es cíclico, diga conmigo, cíclico. Esto pasó y pasará. Amén, amados. Entonces, alguien pregunta, ¿cuándo es que estos espíritus van a trabajar? ¿Cuándo se van a manifestar? Ya están cabalgando. Hace 2 meses. Atacan Ucrania. Yo inmediatamente fui a buscar en internet ¿qué es Ucrania? Nunca me había interesado si eran industriales, eran textiles, cuál era su producto. Cuando leo, el granero del mundo. Significa que si en un par de meses esta guerra continúa, hambruna. Oh, Padre. Apocalipsis. Caballo rojo. Oh, guerra. ¿Cuál sigue? Sigue el caballo negro. ¿Qué es caballo negro? Hambre y crisis económica. Tal cosa por un denario y un poquito de trigo por un denario. El pago de un día, un poquitito de trigo, de una jornada de trabajo. No dañes el aceite. Eso es hambruna, carestía de la vida, inflación. Porque la guerra trae eso. Entonces tiene sentido de que primero sea el caballo negro y luego, perdón, el caballo rojo y luego sea el caballo negro. Y cuando viene el caballo negro y ya hay guerra y hay hambre y la gente no tiene agua y no tiene qué comer y hay crisis global y todo eso, ¿qué causa? Pestes y mortandad, porque muere mucha gente, tanto por la guerra como por el hambre y muchas otras cosas. Por eso es que el caballo amarillo verdoso viene después, es el 4º caballo. Y ese caballo, el caballo negro, está cabalgando en este momento en el mundo, amados. No ceden. Rusia dice que están dispuestos y que solo es cuestión de que hagan un corredor y desminen el Mar Negro, porque eso lo hizo Ucrania y ellos no se van a meter en problemas, y que tienen su palabra de que, porque ¿qué dice Ucrania? Es que si hacemos eso, le estamos dando la pista para que ellos vengan y destruyan el único pedacito de mar que nos queda con la ciudad de Odessa, porque ya han perdido todo el mar de Azov. Entonces, los rusos dicen, les damos nuestra palabra que no lo vamos a hacer. Así como dijeron la palabra que nos iban a atacar y que eran maniobras militares y ya sabemos lo que ha sucedido. Entonces ellos dicen, no confiamos en la palabra de Rusia. Y en ese chiste están, mientras la ONU, el Banco Mundial de Alimentos y todo el mundo gime
y ya los africanos y ciertos países de Asia comienzan a decir, ya no hay que comer, y ya el trigo, el aceite. Amados, yo compraba un aceite, y a veces uno compra, y yo voy viendo, y a veces por rutina, no, este es el aceite que siempre compro, y no sé qué me dio por ver el precio. Es el aceite que siempre compro, pero voy a ver. ¿Qué es esto? Estaba casi al triple. Y estamos aquí, tan lejos de la guerra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta usar aceite de girasol, pues estaba en $2 y pico, ahora como 80 centavos, 50 centavos más caro que el otro. O sea, ok, si es más saludable, bueno, va a comprar ese. Pero resulta que ya está como en $5 y más, pues. Y no se puede comprar un litro de aceite en $5 y pico. Dios mío. ¿Por qué? Porque Ucrania viene la semilla de girasol para el mundo. Entonces, es cuestión de unir la Torá, la escritura, el sentido común, ver el escenario mundial. Entonces, no es difícil de saber que esa guerra va a traer hambre por los países en donde está, más que nada. Y luego vendrá el otro jinete. ¿Están conmigo comprendiendo esto? Todo está conectado y está pasando hoy en nuestros días. Estos jinetes están cabalgando. No sabemos si es su andadura final, porque ya después de esto viene un caos tal, se destapa la guerra, las armas. Putin tiene que ganar la guerra en Ucrania, si no está acabado. Y resulta que en 2 meses no la puede acabar, terminar con sus armas, y ya su armamento, ya todo ya se le está terminando. Mientras que Ucrania lo arma más Occidente. ¿Qué dicen los estudiosos de la guerra y todo? Que no descartan que utilice armas nucleares, químicas, pero no es que va a poner una bomba en Nueva York, obviamente no, todavía, pero sí en Ucrania. Entonces va a comenzar a haber ya toxicidad y situaciones ya más terroríficas en Ucrania, y cuando eso sea evidenciado va a saltar y las alarmas, y además esto va a ser un despelote, y es el despelote que el anticristo necesita para manifestarse. No soy alguien que augura desastres, soy realista y creo que soy bíblico. Y creo firmemente que estamos llamados mirando el desenlace de estas cosas. Para no irme más, todo esto son señales proféticas. En Apocalipsis 6, amados, entonces, vamos resumiendo. Porque nos queda el primer caballo. ¿Por qué es primero? ¿Y por qué es diferente a todo esto que hemos visto? Que está más claro, ¿no? El caballo rojo, guerras. En el tiempo de Zacarías, de Ezequiel, era guerra de Babilonia, de Persia, qué sé yo, ¿no? Roma después, Grecia. Pero hoy es guerras con un impacto mundial. Porque es Apocalipsis. Ya no es el juicio sobre Jerusalén, es el juicio sobre las naciones, sobre todo el mundo. El negro, sabemos que es crisis económica global, hambre global, todo maximizado. El amarillo verdoso, plagas, pestilencias globales. Pero ¿y el blanco? Ese es el que algunas personas piensan, yo lo pensé por años, ese es el anticristo, porque es una parodia, algo que quiere asemejarse al caballo blanco. Luego en Apocalipsis 19 viene Yeshua con una espada, ¿no verdad? Pero aquí es uno con un arco, con una corona. Pero amados, el mismo pasaje dice, y se le dio autoridad para conquistar y vencer. ¿Quién se la dio? Es un ruajot, es uno de los ruajot. Cuando empieza a cabalgar es porque ya estuvo primero frente a la presencia del trono del Altísimo, y él le dijo, ve y haz, activa la sentencia que toca que actives. ¿Están conmigo? No pueden venir. Satanás tuvo que pedir permiso y se le dio. El demonio en tiempos de Micaías tiene la visión de que él le da una idea, le sugiere al Eterno, y el Eterno le dice, ve y haz lo que me acabas de decir. El endemoniado gadareno era una legión, y eso es un término militar en los tiempos que fue escrito el Brit Hadashah de Roma. Una legión, creo que eran 100 soldados. Imagínense, demonios dentro de este hombre.
Pero por mucha legión le tuvieron que rogar a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es Jehová, es el mismo Altísimo en el trono. Y le tuvieron que decir: mándanos aquí, no allá, a ver, a transar. ¿Por qué? Porque todo lo que hagan no pueden hacerlo sin la autoridad, sin el permiso, sin la orden. Aleluya. Cada vez que veamos, amados, lo que nos cuesta entender es que está un ejército degollando, matando mujeres que les abren los vientres, y pensar, eso es una obra de Dios. ¿Qué te pasa, blasfemo? ¿Por qué, amados? Porque nos vendieron la mentira de que hay dos reinos. Hay un reino. De que hay dos cabecillas. Y pensamos que los demonios estaban bajo las órdenes de Satán. Le dábamos cargo y rango a este desgraciado. Mentiroso. Él no es ningún líder de nada, ni manda nada. Ni siquiera manda sobre los demonios. Porque los demonios en la Escritura no se presentan ante Satán para pedir autoridad y permiso, sino ante el Todopoderoso Jehová Sebaot de los ejércitos. Aleluya. Amén. Eso no lo entendíamos. Pensábamos que los ángeles se presentaban a Dios y Dios los mandaba porque son espíritus ministradores a favor de los que hemos heredado la salvación. Y eso es maravilloso, hermano. Pero no solo es eso, Dios. Elohim es el comandante en jefe, el general, la cabeza, el líder, el que manda las órdenes de los demonios. Rompa ese paradigma en su cabeza, porque no es bíblico. Nos está quedando clarísimo la Escritura. Amén. Amén. El jefe de los demonios es Dios. Pero la gente se imagina que este tipo de espíritu maligno tiene un reino que está en el infierno, donde él manda y donde él envía. Y esa estupidez la pensé yo durante mucho tiempo. Él no es líder de nada ni jefe de nada. Amados, vamos a ver aquí el caballo blanco, ¿no es cierto? Leamos eso en Apocalipsis, caballo blanco, sí. Apocalipsis 6, 1 al 2. Apocalipsis 6, 1 al 2, ya para terminar. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ¿qué decía? Sal. Okay, le dan una orden. O sea, el jinete en el caballo, este Ruach, está esperando la orden. Y desde el trono del cielo se le dice, sal, ve. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amados, solo de interpretar esto tendría que ser todo un sermón, toda una enseñanza, una prédica, como sea. Les voy a dar mi criterio en base a lo que hemos estado viendo. Para mí, todos estos caballos son ruach, como dice, son espíritus. ¿Okay? Y espíritus sabemos nosotros que tienen influencia en diferentes cosas. Hemos hablado de la influencia que tiene el de la guerra, ¿no? ¿Verdad? De los líderes militares en ordenar las matanzas, las guerras y todo. Dios, el Eterno, Él tiene un plan y Él busca que espíritus malignos le sirven para sus planes, y esos son los que los mandan. Este caballo blanco es el espíritu de mentira religiosa. Por el color, por la apariencia que trata de dar, porque se presenta, claro, está relacionado con Mateo 24 cuando dice, y muchos vendrán en mi nombre, y falsos profetas o falsos mashiach, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero nuevamente no es uno. O sea, yo no creo que este sea el anticristo, la persona que, no, porque eso sería como entonces el rojo es Trump o es Hitler, no son personas, son ruach. Y por lo tanto influencian personas. Y para mí este caballo blanco influencia al Papa, influencia al Kitrín, ¿cómo que se llama? El Kuril, el principal de la iglesia ortodoxa, que ya la iglesia ortodoxa ucraniana se separó de la rusa, porque el líder, que es como un segundo papa, que es la otra rama de la iglesia católica poderosa en el mundo, la iglesia ortodoxa, pero este es aliado y fomenta y aplaude los horrores que está haciendo Putin. ¿Por qué? Porque Putin es influenciado, está bajo el cabalgar de un caballo, y Kirill también. O sea, es parte de esa, hermanos, porque
están las iglesias orando. Hay iglesias orando y diciendo, bendice a nuestro líder Putin para que mate bien. No oran así por lo que están pidiendo, ¿no? ¿Verdad? Para que tenga éxito en la empresa. Y el líder haciendo ver algo horroroso. Amados, hicieron ver como de Dios la Inquisición, las cruzadas y muchas otras cosas. Toda la mentira religiosa para manipulación de las vidas, de las almas, de la gente, especialmente la gente que busca de Dios, que está en las iglesias, en las religiones. Todo esto es lo que está dominado por el cabalgar de este Ruach. ¿Están conmigo? Entonces tenemos aquí, amados, todo el escenario, ¿no? ¿Esto es nuevo? No. También hubieron líderes religiosos falsos que aparentaban ser enviados de Dios, sumos sacerdotes paganos en el templo de Jerusalén, adorando a Baal, al sol. Lo hemos leído en los profetas. Y eso ocurrirá, está ocurriendo en los últimos días también. Amados, vemos que este cuarto caballo ya lo leímos en Ezequiel, y aquí se repite: matará como, con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras. Es lo mismo. Esto lo hago para que vean que el de Ezequiel es lo mismo que el de Apocalipsis. Amén. Entonces no es que se va a manifestar en los últimos días, no, ya están cabalgando desde hace siglos. Simplemente tienen épocas en las que actúan más fuerte uno u otro dependiendo de las órdenes del Eterno. ¿Tendría algo de concordancia con las palabras de Shaul cuando dijo en segunda de Tesalonicenses que ese es el misterio de la iniquidad? Exactamente. El misterio de iniquidad es el misterio de apostasía, el misterio de la oposición a la Torah. Y con esto cierro porque yo sé, en la interpretación puede ser, sí, estoy de acuerdo con todo, pero ¿por qué Torah? En ningún lado ha leído Torah. Amado, pues lea Ezequiel y va a ver, abandonaron mi pacto, mi Torah, sino que dice ley, porque no nos pone Torah, ¿no? Pero vaya interlineal y verá que cada vez que dice ley, ahí está Torah. Esa es la palabra ahí en el Tanaj, ¿sí? Entonces, pero un pasaje de tantos, el que algunos no lo ven a Moisés como caudillo, líder militar, consejero, qué sé yo. Fue de todo un poco, pero lo principal de él fue profeta. Él le dijo al pueblo: profeta como yo les levantará de entre sus hermanos. Yeshua, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este profeta anunció todo esto. Vamos a cerrar con esa lectura, por favor. Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 28, Devarim 28, que todo el cristianismo cita aquí: serás bendecido, cabeza y no cola, encima y no abajo, etcétera, 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 y se olvidan de que eso es por obedecer la Torah. No obedecen la Torah, pero quieren todas esas bendiciones, no lo entienden. Y peor todavía, no leen las maldiciones. Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 28, ¿qué dice el verso 58? 28, 58. Si no tienes el cuidado de cumplir todas las palabras de esta Torah escritas en este libro, para temer a este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Elohim. A ver, entonces, antes de enunciar las maldiciones, está diciendo cuál es la razón. Que uno puede decir la idolatría, la blasfemia, porque le contestan a la abuelita, porque no le obedecen a la mamá, qué sé yo. No. Claramente, antes de toda la lista de maldiciones, el Padre nos dice: porque si no tienes el cuidado de cumplir todas, diga todas, ¿puede usted sacrificar un becerro en el altar del templo en Jerusalén? ¿Puede hacerlo? ¿Puede hacerlo? No. Entonces, ¿Dios lo va a castigar porque no lo haga? No, porque usted no puede. ¿Ok? ¿Dejar de comer inmundicias? ¿Puede o no puede? Sí. ¿Por qué no lo hace? Si usted lo puede hacer y no lo hace, ¿es pecado o no es pecado? Es desobediencia. Porque aquí no dice ciertas, o la teología romana: si tú desobedeces o no cumples los mandamientos morales, aquí no dice morales,
toda la Torá, toda está